quería a ver si... A lo mejor está apagado el... A ver si funciona. ¿Dónde pone presentación? Aquí, ¿no? Vale. Me haré por aquí en... No os preocupéis, la primera está en negro. Sí, sí que va. Bueno, pues os quiero presentar a nuestra iglesia bíblica bautista en Villarreal. Como podéis ver, pues es una población de la comarca de la Plana Baixa. Lo mejor de todo es que aquí no tengo que traducir porque vosotros sabréis más valenciano que yo. Está en la provincia de Castellón y más o menos aproximadamente sobre 51.272. Esta información estaba antes de llegar nosotros, o sea que ahora son 51.275 con nosotros 3 habitantes y está a 7 kilómetros del sur de Castellón, que es la capital, digamos, Castellón de la Plana, y a unos 60 kilómetros al norte de Valencia, es decir, más o menos de donde vivíamos, que era en Torrent. Una hora más o menos tardábamos en llegar cuando vivíamos en Torrent. Como perteneciente a la comunidad valenciana, pues tiene sus costumbres, sus fiestas, pero también hay algo muy significativo, lo que es para Villarreal, que es el río que tiene. Está bañado, se llama el río Mijares, y como veis allí hay unas palabras muy técnicas que bañan la comarca y no sé qué. A mí, sinceramente, lo que pone allí me da igual, porque yo lo que veía en ese río es algo que ya pusimos en práctica. Y es un bautisterio natural que tenemos a 6-7 minutos de la iglesia. Y pues en verano tuvimos la gran bendición de bautizar a 3 hermanos. Entonces, pues para nosotros es más importante como tal. Sí que es un río que baña todo Villarreal, todos sus sembrados, sus huertas, pero para nosotros es mucho más que eso. Y como es un pueblo, lógicamente, de tradiciones católicas, pues tiene todas sus tradiciones. Por eso fue necesario abrir estas puertas. Lógicamente, sin antes, pues una ordenación que tuvo lugar el día 13 de noviembre del 2021. Yo creo que algunos conoceréis a algunos hermanos que veis allí, algunos pastores que estuvieron acompañándome en ese día tan especial para mí. Los que no conocéis, aquí el centro, este es el pastor Tomás Corbelo, que como bien decía vuestro pastor Alberto, fue el que, digamos, abrió la iglesia en Villarreal. Como siempre, como suele pasar, el misionero viene y abre la obra en su casa, en el salón de su casa, y ya un poco va recobrando un poco de fuerza, pues entonces ya se alquila un local, y eso fue lo que hizo este hombre y abrió el local. Pues estas eran son las mujeres de los pastores que estuvieron allí ese día, el día de la ordenación, y pues este es mi pastor, el pastor Arnold, y su esposa Leslie, junto con mi esposa y un servidor. Y este fue el primer culto en el que estuve. Lo recuerdo muy especial porque él cogió un bastón y me lo entregó como cediéndome las ovejas. Estas son las ovejas que tengo en este redil, y me dio ese día como el traspaso de la iglesia. El traspaso de las ovejas fue, la verdad, muy, muy significativo. Y a partir de allí, eso fue en diciembre del 2022, pues empecé a pastorear esta iglesia y pedí la colaboración de los hermanos de Torrent para empezar a evangelizar. Lo que hicimos fue repartir tratados en primera instancia, tal cual aquí donde está este puntito, es la iglesia. Entonces, pues nos dividimos en 5 equipos para repartir estos tratados alrededor. Dirás, pastor, 5 equipos, pero allí hay solo 4. Sí, el otro equipo se quedó en la iglesia preparando merienda y todo para cuando llegaran
de repartir. Este era es lo que realmente era la iglesia en su momento. Como veis allí hay un chaval, no, este no. Ese rinconcito lo teníamos como el rinconcito del café. Normalmente solemos tener la escuela dominical, como vosotros aquí, y después unos 10-15 minutos para tomar café. Se suelen quedar mucho allí, pero hay que empujar a las ovejas y nuevamente continuar el culto. Pero empezaron a llegar familias con niños de 2 añitos y claro, vimos la necesidad de hacer algo. Entonces, en ese rinconcito del café, lo que hicimos fue trabajar en él con la ayuda de unos hermanos y entonces quedó ese rinconcito que era del café, ya quedó un aula para los niños pequeños, porque era necesario. Y pues fue lo que hicimos. La plataforma, la podéis imaginar porque no tenemos de momento, pues era eso, tal cual. Podéis ver allí, este era el músico, el pianista. No teníamos otra cosa, eran las pistas y este era el púlpito. Gracias a Dios, el Señor nos ha dado hermanos con talentos allí. Y hay un hermano que no sé si alguno lo conoceréis, el hermano Julián. Julián Gil estuvo en Madrid de pastor, ahora está viviendo en Castellón y es miembro de nuestra iglesia. Y de profesión, carpintero. Entonces, pues nos hizo este púlpito y entonces ya teníamos el púlpito. Y en el piano, pues los que conocéis a Andrés Arenas, ya es miembro casi oficial. Ayer me llegó la carta de traslado del pastor Arnold y pues el domingo que viene, si Dios quiere, lo presentaremos en la iglesia y ya tenemos pianista. Nos olvidamos de las pistas y tenemos pianistas. Y aquí en la parte de atrás, pues es el cuartito donde tenemos para jóvenes, jovencitos. De momento no tenemos muchos jóvenes y jovencitos, pero bueno. Actividades, pues yo creo que como cualquier iglesia bautista, pues tenemos la bendición de tener a los hermanos de Torrent, la cantata de Navidad, y bueno, somos bautistas. También solemos, ahí me está dando el visto bueno la chef, y eso fue en Torrent. Esto es en la Pinada de Castellón, son cientos de kilómetros de solo pino y parque, y pues hay lugares habilitados pues para poder tener, entonces pues solemos invitar, sobre todo a gente que no conoce del Evangelio, pues las familias las invitan y allí una vez estamos con la comida y los juegos, pues este es el hermano Julián Gil. Allí estaba haciendo de Moisés, enseñando la palabra de Dios. Tenía un juego, aquí tenía unos folios en los que explicaba el Evangelio. Bueno, estuvo muy interesante. Tenemos estudio bíblico. Según el estudio, a veces lo damos mujeres aparte, hombres, y otras veces lo vemos juntos. De momento, pues es una iglesia muy joven, llevamos solo 3 años. Estamos dando estudio bíblico una vez al mes, reunión de jovencitos una vez al mes, y intentamos hacer actividades para poder arrancar con todo esto. Pues son actividades, son los miembros de la iglesia. Y tenemos la bendición. Antes vivíamos, como digo, en Torrent y estamos a 1 hora. Nos tocaba desplazarnos todos los domingos a 1 hora, tener el culto y luego otra vez regresar a casa. Y la dueña del local, un día sin preguntarle ni venir al caso, dice: oye, me van a desocupar un piso que tengo aquí mismo, aquí arriba en la finca. Si os interesa. Y dice: tengo a 7 por delante de vosotros, pero yo tengo en cuenta de que pues estáis aquí en el local y pues no se diga más. Fuimos cuando lo desocuparon, lo vimos y pues nosotros ahora estamos viviendo en el 2.º piso del mismo edificio donde está la iglesia. O sea que estoy pensando hacer un poco de obras, poner una barra de bomberos desde el 2.º para bajar al púlpito y ya no tener que
Bueno, es broma, ¿eh? De pronto alguno se lo cree y dirá, uy, pastor, ¿por qué no? ¿Cuál es nuestra meta? Pues nuestra meta es que con la ayuda del Señor y de todos nosotros, vosotros incluidos, dejándonos usar por Él, por el Señor, pues que no sea la única iglesia bíblica bautista en Villarreal y en todo Castellón. Hablé de que habían 51,000 y pico en Villarreal, pero es que en todo Castellón hay 176,000 habitantes. Y entre Villarreal y Castellón hay más de 220,000 personas que no tienen una iglesia bíblica, excepto la que hemos abierto. Me parece que es demasiada extensión, demasiada gente para solo una iglesia. Entonces, pues, es la idea. Yo creo que la meta un poco ambiciosa es esa, es poder abrir más iglesias bíblicas en Torrent, en Villarreal y también, ¿por qué no?, en Castellón. Así que, pues, sí que hay iglesias, pero realmente iglesias que prediquen la palabra de Dios, dicho por los hermanos que han estado buscando iglesias, dicen que es imposible, aparte de la nuestra. Dicho por ellos, dicen que es que predican cosas muy raras, es que no sé qué, es que la música, si es que se puede llamar música, total, que no hay una iglesia bíblica aparte de la nuestra y pues es un tema muy importante que tenemos que destacar en cuanto a esto. Eso en cuanto a la presentación de nuestra iglesia, pero pues lo más importante es la predicación, que es de lo que venimos a hablar. Yo quería hablaros del significado de un nombre, de un término. Significa ser enviado a hacer una obra, significa un cometido, un encargo, una comisión, una acción de enviar. Es un poder, es una facultad que se le da a alguien para ir a desempeñar algún cometido. Es alguien que tiene un fin, un objetivo al que a alguien se le da o que se le da a alguien que se le destina a algún sitio. Lógicamente, yo creo que todos sabréis, estoy hablando de un misionero. Es el tema más o menos que queremos tratar en esta mañana. En concreto, el misionero tiene un trabajo de evangelización emprendido por personal especialmente dedicado, pero ¿a qué se refiere con personal especialmente dedicado? Pues, hombre, es un personal que está, el nombre lo dice especialmente, o sea, está hecho con otra pasta. Pues no, simplemente somos personas normales, solo que es todo aquel que se ha entregado de pleno su vida al Señor sin importarle sus propios intereses. Eso es un misionero, no es otra cosa. Es que, claro, lo digo porque yo cuando recién recibí al Señor y escuchaba la palabra, no, Él es un misionero, decíamos, wow, ese es un hombre traído desde Marte con otros, no sé, pero realmente somos personas comunes y corrientes que queremos entregar nuestra vida al Señor y como tal el Señor nos usa, pero también tenemos errores. Yo siempre aprovecho esto para decir a todo el que me oiga que intentar no venir a la iglesia a escuchar al predicador o al pastor o a este hermano que es que me gusta cómo predica más que este otro, sino que vengáis a escuchar la palabra de Dios. Es lo que interesa. Y de esa manera, pues, da igual el predicador que esté aquí, simplemente venimos a escuchar la palabra de Dios. Ya sé que algunos predicadores de pronto empiezan con un tono hablando y terminan tal cual y tú casi estás... Pero es interesante lo que está diciendo, no de la manera como lo está diciendo. Eso ya dejarlo para los profesores de homilética y de todo esto que se preocupen por estos predicadores. Pero nosotros como hijos de Dios debemos preocuparnos por escuchar la palabra de Dios, que es a lo que venimos. ¿Cuál es el misionero más cercano que tienes en este momento? Aunque no es la escuela dominical, pero podéis participar estos pocos segundos. ¿Cuál es el misionero que tienes más cercano en este momento, ahora mismo? ¿Alguien? El pastor Alberto.
es el más cercano. Bueno, para usted, hermana, para Felipe igual soy yo, que está más cerca de... El misionero más cercano que tienes tú en este momento eres tú mismo. Y ahí está el error. A veces pensamos, no, el pastor es misionero. El pastor Omar viene de Villarreal, también es misionero. ¿Y tú? Misioneros somos todos. Lo que pasa es que dependiendo de cómo el Señor nos quiera usar, lo hacemos de una manera o de otra, pero realmente tenemos que tener en cuenta que misioneros somos todos. La Biblia registra muchos misioneros, pues como desde el Antiguo Testamento, como Abraham, José, Moisés, Aarón, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Jonás, Zacarías, los apóstoles, son los misioneros del Antiguo y del Nuevo Testamento en esa época. Pero no solo estuvieron en esa época. Yo sé de buena tinta que esta iglesia fue fundada más o menos en 1976. Tenía yo 5 añitos, o sea que hacer las cuentas, soy mayor de 18 años ya. Fue fundada por el pastor Daniel Flower, Samuel Allen, y creo que otro pastor que no tuve el privilegio de conocer. Sí que tuve el privilegio de conocer al pastor Samuel y al pastor Daniel, y fue fundada por ellos. Pero antes de ellos, habían misioneros o digamos un campo de misión en Estados Unidos que los enviaron a ellos. Pero es que antes de ese campo de misión habían iglesias que apoyaban a esa misión para que enviaran misioneros. Pero es que antes de esas iglesias habían más hermanos, y si nos vamos atrás, llegamos a la Biblia, donde está, para mí, y yo creo que para vosotros, el primer misionero. Yo creo que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4. ¿Esta agua se puede beber? No, lo digo por el hermano que dijo ahora que igual echaba veneno o algo, no sé si no. Bueno, aquí tenemos un vaso. Mientras buscáis, Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Vamos a ponernos en pie, en reverencia a la palabra de Dios. Dice Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dios amado, una vez más gracias te damos por la misericordia que tienes con cada uno de nosotros y permitirnos poder estar en este nuevo domingo reunidos como tu iglesia aquí en Elche. Te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros, que abras nuestro entendimiento y nos permitas discernir lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros a través de tu palabra, Padre. Como siempre te lo digo, quita o pon en un servidor palabras que sean única y exclusivamente de tu voluntad. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podéis sentaros? La misión del Señor Jesucristo, que es el que habla allí, era afrontar los enormes problemas que habían en ese entonces y que han afligido a la humanidad a lo largo de la historia, desde entonces hasta hoy en día, que siguen estando. Y algunos de los problemas que el Señor Jesucristo le tocó tratar, como habla allí en el versículo 18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, empezando desde la base de que es Dios el que unge, es Dios el que manda, es Dios el que envía a una persona a predicar su palabra. Pero aquí el Señor Jesucristo dice que envió a predicar su palabra a los pobres. No está hablando lógicamente de los pobres económicamente, sino de los pobres espiritualmente. De hecho, hay un versículo precioso en Mateo capítulo 5, versículo 3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Cuando hablamos de evangelio, sabemos que eso quiere decir buenas nuevas. Y es aquí donde yo quiero recalcar un poco el tema de que sí que tocaba el tema en la escuela dominical, el hermano Moisés, ¿no? En cuanto a, debemos hablar del infierno, pero no debemos meter miedo por el infierno. Si no aceptas a Cristo vas a ir al infierno, pecador, lo cual es verdad. Pero las buenas nuevas se traducen, o el evangelio mejor se traduce a buenas nuevas, es decir, sí, hay un infierno de la misma manera como existe el cielo y la vida eterna, también existe la muerte eterna. Ahora, de esto a que empecemos a meter miedo a las personas, van a recibir al Señor Jesucristo por miedo, lo cual el Señor Jesucristo fue enviado, ungido por el Señor, por nuestro Dios, para dar las buenas nuevas. Él no escatimó en ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo por ti y por mí. Y eso fue por amor. No por otra cosa, no por infundir miedo, sino que fue por amor. Es una realidad. Por ejemplo, alguien que tenga una enfermedad terminal y que otra persona le diga, mira, tómate este jarabe, que este jarabe te curará. Él se lo toma y sí, lo curó. Y esa persona que se ha curado de esa enfermedad terminal se da cuenta de otro que tenía su misma enfermedad. ¿Tú te vas a quedar callado? Lógicamente le vas a decir, mira, yo me he curado con esto, tómate esto. Y eso pasa con el pecado. Cuando recibimos al Señor Jesucristo nos libera de morir en el infierno y nos da vida eterna. ¿Cómo no vas a decir tú lo mismo a aquel que todavía no sabe en cuanto a la salvación? Esas son las buenas nuevas. Lógicamente, sí que tenemos que advertir a las personas que hay un infierno, claro que sí. De hecho, muchas iglesias, tristemente, muchas iglesias no hablan de infierno y peor aún, no hablan de salvación, simplemente hablan de cosas bonitas, de lo que quieres escuchar y te vas alegre y contento, pero de la misma manera que vas alegre y contento, vas vacío, porque no predican lo que realmente es la palabra de Dios. Cuando se dan las buenas nuevas a los pobres, empieza el Señor Jesucristo también a sanar a los quebrantados, como dice allí en el versículo 18, la segunda parte que dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados, pero a los quebrantados de corazón. En Isaías capítulo 57, versículo 15, la segunda parte, dice, yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ya, pastor, pero ¿cómo hago yo para ser humilde de corazón? No te preocupes, el Señor se encarga de hacerte humilde, aunque tú no quieras. Y te pongo un ejemplo muy, muy práctico. Si tú vas a la piscina, al mar, donde sea, y no sabes nadar, o te cansas y empiezas a ahogarte, y hay un salvavidas allí, tú empiezas a ahogarte y ¿qué tantas fuerzas tienes? Todas, empiezas a dar, no sé, a patalear y todo para no hundirte, hasta que llega un momento que tus fuerzas se van debilitando. Esto pasa en segundos y no puedes más. Y es cuando te empiezas a hundir. Y el salvavidas sabio espera que pase eso. Porque él sabe si nada más tú empiezas a chapucear, él se tira, tú aún tienes la suficiente fuerza para ahogarse él y para ahogar al salvavidas. Pero cuando tú ya estás entregado, que ya no puedes, es cuando el salvavidas entra y te rescata, porque simplemente te coge y te saca. Qué cruel, ¿no? Verlo cómo está sufriendo. Es que él tiene que velar por su vida también. De alguna manera, nuestras pruebas actúan de esa manera. Es que no entiendo por qué el Señor me pone a sufrir tanto, no entiendo por qué estoy pasando por esta prueba, por esta enfermedad, por esta circunstancia que yo no la he buscado, pero me ha llegado. Quizás el Señor te quiere quebrantar.
Para una vez estar quebrantado es cuando Él quiera ir a ti y cogerte y traerte a Él. Pasó con el pueblo de Israel. ¿Tú crees que no pasa con nosotros? Somos muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy orgullosos, somos muy, yo puedo. Tengo problemas, no te preocupes, yo lo soluciono. Y muchas veces no tenemos en cuenta en pedir la sabiduría del Señor, sino que como son problemas, no son problemas muy gordos, yo lo soluciono. Y es cuando tenemos ese error, porque debemos depender única y exclusivamente del Señor para que Él nos dé esa sabiduría para saber por dónde tirar. Y no por nuestro propio entendimiento, porque ya sabéis lo que dice la palabra en cuanto que somos sabios, pero sabios ¿cómo? En nuestro propio entendimiento y no dependemos del Señor. No sé si os ha pasado alguna vez en vuestra vida, habéis tomado alguna decisión confiando en tu buen juicio, pero sin tener en cuenta al Señor. Te pegas el estrellón, te zampas contra la pared y después dices, anda, si es que no tuve en cuenta al Señor. Entonces, ahí sí que vas al Señor, le pides perdón y le pides su dirección. Y es cuando vamos viendo la luz y vamos, anda, pues ya salí de este problema que me metí yo, pero que le he pedido al Señor que me saque y Él me ha sacado. Esos son los quebrantados de corazón. Pero también vino a nosotros a proclamar liberación a los cautivos. También el versículo 18 dice, proclamar liberación a los cautivos, a todo aquel que estaba esclavo de un pecado, si creía en el Señor Jesucristo, lo liberaba de ese pecado. Y tenemos ese versículo también precioso de Juan 8:32 que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Pues Juan 14:6, ¿qué dice? El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es el mismo Señor Jesucristo el que es la verdad. Si conocemos la verdad, pues seremos libres de ataduras, de pecados y de cosas vanas que no nos ayudan a nada. Recuperando la vista a los ciegos. Dice, pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Este pasaje nos hace ver de una manera muy clara de qué ciegos estamos hablando. No de ciegos físicos, aunque también les regresaba la vista a los ciegos, pero está hablando de ciegos espiritualmente. Y también ponía libertad a los oprimidos. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. Oprimidos puede ser alguien que está sometido a la vejación, a la humillación o a la tiranía de alguien. Y de eso hoy en día, si antes veíamos eso, estudiando la palabra de Dios, hoy en día también vemos que, de hecho, algunos hermanos en la iglesia, la nuestra no es una excepción, vemos como otros hermanos que se hacen llamar hermanos o del mismo país, ya hasta se me olvidó el término, paisanos, abusan de estas personas. No, vente que yo te doy cobijo en mi casa, y una vez se vienen y están en su casa, empiezan a tener problemas con su mismo paisano, ver que los apretan económicamente de una manera impresionante y si no pagas te vas. Y como le decía a unos hermanos en la iglesia, no sé por qué, pero los mismos paisanos suelen aprovecharse de los mismos. No entiendo el por qué, pero tristemente pasa así. En conclusión, hermanos, si vienes a la iglesia por cumplir, no haces absolutamente nada. Debemos venir a la iglesia a alabar al Señor, pero ¿de qué manera? Ofreciendo nuestra reverencia. Ahí ya metimos un término un poco incómodo, ¿verdad? ¿Reverencia? ¿Qué es reverencia? Pues tener respeto a Dios. Y el tener reverencia en la iglesia es como estáis por lo menos ahora todos. Guardando silencio,
pero conozco de iglesias que tristemente está el pastor hablando, el predicador hablando, en algunas sillas el vecino o la vecina contándole al otro lo que pasó y no hay respeto. Y tristemente la reverencia cada vez se está perdiendo más en las iglesias. Debemos de demostrar ese respeto a Dios. Si no venimos a la iglesia con actitud humilde, a darle a Dios reverencia, pues no le estamos prestando ese respeto que Él se merece. Debemos ser reverentes y respetuosos para con Dios y demostrarlo, lógicamente, con nuestra actitud. Todas estas cosas hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo encarnado como ser humano. Se entregó a sí mismo para salvación tuya y mía. Y es lo que tenemos que reconocer, que el Señor Jesucristo murió en la cruz sencillamente por amor, para salvarte del infierno que estábamos destinados a ir o que estás destinado si no has conocido aún no has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Y tenemos que tener en cuenta que fue por amor que vino el Señor. De hecho, me pareció verlo aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso vino a hacer el Señor Jesucristo. Pero ¿sabes una cosa? Él lo sigue haciendo hoy en día, 2000 y pico años después. ¿Y sabes a través de quién? A través de los misioneros. Y ahí es donde me meto yo ya al tema de misiones. A través de los misioneros el Señor actúa hoy en día. Pero como decía en el principio, el Señor sigue actuando hoy en día no solamente a través de los misioneros, sino a través tuyo, de cada uno de nosotros. Porque todos somos misioneros de alguna manera. Si no, ¿dónde dejamos este versículo de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que cantábamos ahora un himno? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y pone ahí coma y dice, esto es solamente para los misioneros. No, ese versículo es para ti también y para mí. ¿Tú has recibido al Señor Jesucristo? Sí, pues tienes el Espíritu Santo. Entonces este versículo también se aplica a ti. He recibido el Espíritu Santo, yo tengo que ser testigo en mi casa, en todo Elche, en toda la Comunidad Valenciana, en toda España, en Europa, Asia, África, Oceanía y al otro lado del charco también, en América. Sí, eso es lo que nos manda la palabra, hasta lo último de la tierra. ¿Sabéis lo que significa lo último de la tierra? Todo, hasta el último rincón de la tierra. El Señor nos comisiona a ser testigos de su palabra. Lógicamente, si esto no lo podemos hacer todos nosotros y comisionarnos todos para ir al Amazonas o para ir al norte de China, no podemos hacerlo. Pero no podemos hacerlo presencialmente, digamos. Pero sí podemos colaborar para que otros estén allí. En Torrent, por ejemplo, se tienen algunos misioneros. Por ejemplo, en Israel, en Kurdistán, que son terrenos que cualquiera no va allí. Pero con mi promesa de fe, yo sé que va allí y ese hombre que está allí, el alma que se salve, yo voy a tener parte, porque hago parte de misiones desde la iglesia. Yo tengo parte. De hecho, los hermanos que muy atrás hacen parte de misiones para tener ese punto de misión en América y mandar a los pastores que mandó para abrir esta iglesia desde hace muchos años, esos hermanos de tantos años aún siguen formando parte de la persona que se salve hoy. Puede ser. Podemos tener parte, cada uno de nosotros, en la salvación de alguien. Es aquí donde entra en acción el misionero. Como os digo, el misionero no solamente somos los pastores que nos dedicamos, dejamos nuestra, como dice en el Antiguo Testamento, nuestra familia, nuestro país, nuestra comodidad.
sino que también somos cada uno de nosotros. Debemos prometer al Señor el hacer parte de estas misiones. Ahora, ya, pastor, pero yo me gano 5.000 euros al mes. Alguno de vosotros lo ganaréis, ¿no? No. Hombre. Yo me gano 5.000 euros al mes, con lo cual diezmo 500. Ya ves tú la pasta que diezmo. Y aparte de eso, doy ofrendas, hago una compra para este hermano necesitado, le compro libros al niño del hermano que no tiene... O sea, esto de misiones no tiene nada que ver ni con tus diezmos ni con tus ofrendas. Porque misiones es una ofrenda de fe. ¿Y qué quiere decir una ofrenda de fe? Es una ofrenda que yo no sé si voy a tener, pero yo sé que el Señor me va a proveer para esa ofrenda. No sé si aquí acostumbráis para un año. No tenéis misiones. Bueno, de todas maneras, el Señor provee. Si tú prometes el ofrendar para misiones, pero tenemos que tener en cuenta que si tú prometes, te comprometes. Como le digo a mis hermanos en la iglesia, si tú me dices, pastor, nos vemos mañana a las 10, tú ya te has comprometido. Si tú me dices, no sé si llegue, no lo sé, no puedo, pues bueno, no puedo usarte para lo que necesitaba, pero no te has comprometido. Pero si tú dices, sí, cuenta conmigo, pero no vienes. Y yo quiero terminar con estos versículos que están en Eclesiastés. Yo creo que todos de alguna manera los hemos escuchado alguna vez. Vamos a buscar Eclesiastés. Capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Así que, hermanos, teniendo en cuenta lo que el Evangelio significa para cada uno de nosotros y la misión que el Señor nos ha dado a cada uno, nuestro deber es comprometernos, pero hacer ese compromiso real en tu vida. Así que, tal cual como veis a misioneros que de pronto vengan, visiten vuestra iglesia, el cual para mí es un honor visitar esta iglesia más que muchas, porque yo conozco esta iglesia desde que llegamos a España en el 2000. De hecho, desde el 2001 me conozco con algunos. Lo que pasa es que, claro, no recuerdo a todos, pero yo sé que vosotros sí que me ponéis cara desde el 2001 y es un privilegio. No lo dije al principio, pero sí quiero dar las gracias al pastor Alberto y a los hermanos que me han dado la oportunidad de predicar la palabra de Dios en este púlpito, el cual para mí significa mucho, de verdad. El Señor lo sabe, que para mí significa mucho el venir aquí a predicar su palabra como misionero y a enseñaros que vosotros también sois misioneros, de cierta manera. Vamos a comprometernos con el Señor en cuanto a misiones se refiere y tenemos que ser realistas. Si no existiesen misiones, no existiesen iglesias. Porque ponte a pensar tú, a ver, ¿esta iglesia es misionera? Sí, pues no está. ¿La nuestra? También, sí, pues no está. ¿La de Torrent? Tampoco estaría. ¿La del pastor Esteban en Murcia? Tampoco estaría. ¿La del pastor Jaime Lotdey en Madrid? Tampoco. Y si nos ponemos a ver, no existirían iglesias si no fuese por el plan de misiones. Así que es algo que el Señor ha implantado desde su palabra y debemos continuar con ese legado, digamos, de misiones. Sé que tenéis un plan a futuro en Santa Pola, ¿puede ser? Si no existiera misiones, no habrá otra misión allí en Santa Pola. Así que, si no es por nosotros, ¿tú crees que a veces me dicen, pastor, es que fuiste un poco atrevido de decir esto, pero yo suelo ser atrevido para decir esto?
¿Tú crees que el Señor necesita de ti para misiones? El Señor no necesita de ti. Al contrario, yo y tú necesitamos colaborar con misiones para formar parte de esa gran obra, el cual es la herramienta que tiene Dios para expandir el Evangelio y abrir muchas más iglesias bíblicas. Me gustó lo que el hermano Moisés hablaba en la escuela dominical en cuanto a la palabra de Dios. Y yo también le digo a los hermanos en la iglesia, esta iglesia en Villarreal predicamos la Biblia. Y yo te pido el favor que si predico algo que no es de la Biblia, pues espérame afuera o cuando termine la predicación y me digas, ven, eso que dijiste, muéstramelo, ¿dónde está? Es lo que debemos hacer como hijos de Dios. No tragarnos todo, sino ¿qué ha dicho el pastor o el predicador? ¿Eso dónde está? En tal vez... Sí. Ah, sí, sí que está. Entonces lo hacemos. Como iglesias bíblicas tenemos que celosamente guardar esto porque tristemente, como dice la palabra, me temo que como Satanás, la serpiente con su astucia engañó a Eva, sean vuestros sentimientos de alguna manera extraviados. Tenemos que estar siempre atentos y velando por la sabiduría que solo viene de parte de Dios en su palabra y no venir a predicar aquí cualquiera lo que yo pienso, lo que a mí me parece, lo que yo interpreto, sino lo que dice la palabra de Dios. Así que bíblicamente nos manda el Señor a que participemos de ese gran plan que es el de misiones. Así que no os digo más, cada uno tenemos nuestro compromiso con el Señor y ahí os dejo delante del Señor con ese compromiso que tenemos. Vamos a orar. Una vez más, Padre, gracias te damos por tanta misericordia y esa preciosa gracia que has usado con cada uno de nosotros en cuanto a salvación se refiere. Ayúdanos a poder ser esos testigos fieles que tú esperas de cada uno de nosotros, Padre, y que podamos hacer, o mejor, ser herramientas útiles para tu obra. Permítenos poder formar parte de la salvación de muchos y que con nuestro granito de arena, de esa manera podamos formar parte de esa salvación de muchos. Ayúdanos a ser herramientas útiles, Padre. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.